Nunca imaginé que los ladridos de un perro pudieran doler más que un golpe, no porque alguien los hiciera de verdad, sino porque me los exigieron, como si mi voz solo sirviera para convertirme en un chiste, como si mis rodillas fueran el escenario donde todos quisieran ver caer algo más que mi cuerpo, mi dignidad. Me llamo Emma Cifuentes. Tengo 16 años, y desde que tengo memoria he vivido en Monteclaro, una ciudad donde el cemento parece más antiguo que la gente, donde la pobreza no se ve como tragedia, sino como rutina. Vivo con mi mamá, Marta, y con mi hermano menor, Andrés. Él tiene 14 y una enfermedad que no sabe de pausas ni compasión. Su tratamiento lo consumía todo: el dinero, la paciencia, los días buenos. Estudio en un colegio público al sur de la ciudad, un lugar con paredes grises y aulas que huelen a humedad. Allí, yo era invisible. No porque nadie me viera, sino porque todos preferían no hacerlo. Me acostumbré a pasar desapercibida, a caminar entre pasillos sin ser nombrada, a comer sola y salir antes que nadie para evitar las miradas. En apariencia no existía, pero la verdad era otra. Desde los 13 años entrenaba defensa personal a escondidas, no por vanidad, no por deporte, por necesidad. Aprendí a caer sin romperme, a leer intenciones antes de que se volvieran amenazas, a resistir más de lo que parecía posible. Mientras otros dormían, yo lanzaba puños al aire y practicaba cómo levantarme sin hacer ruido. Y aún así, ese día en el gimnasio, me sentí como si todo eso no hubiera servido de nada. El suelo estaba frío, cemento puro, sin pulir. Y yo estaba allí, en el centro, rodeada por más de 100 personas. Ninguna se movía. Ninguna decía nada. Solo sostenían sus teléfonos en alto, como si registrar mi humillación fuera más importante que evitarla. Me vi reflejada en sus pantallas, pequeña, sucia, temblando. Pero no de miedo. No del todo. Mi cuerpo vibraba con una cuenta atrás. Siempre contaba en esos momentos. Una técnica que me enseñó la urgencia. No contaba para calmarme, sino para esperar el momento exacto. Para actuar en el segundo preciso. Era un hábito que no me permitía olvidar lo que había detrás de todo eso. A Andrés, a mi madre, a mí misma. A la parte de mí, que aún creía que algo podía salvarse. La historia no empezó ese día, aunque parezca que sí. Empezó muchos años antes, en una casa donde el dinero nunca alcanzaba, donde aprendí a no molestar, a no pedir, a aguantar. Allí fue donde descubrí que el cuerpo tiene memoria, y que la memoria también sangra. Allí fue donde entendí que si yo no aprendía a cuidarme, nadie más podría hacerlo por mí. En el colegio, todos pensaban que yo era rara. No hablaba mucho, no me reía, caminaba con la cabeza baja. No era antisocial, era prudente. Había aprendido que cada palabra podía ser un arma contra mí, que cada intento de encajar podía convertirse en una razón más para burlarse. Así que me volví experta en el arte de desaparecer sin moverme del lugar. Aquel día, alguien decidió que yo debía ser la diversión. Una broma colectiva. Un espectáculo de poder. Me llamaron al frente sin motivo, con ese tono entre burla y amenaza que solo los cobardes saben usar con tanta precisión. Cuando escuché la orden, una parte de mí quiso desaparecer. La otra, la que había sobrevivido en silencio durante años, empezó a contar. Las luces fluorescentes del gimnasio hacían que todo se viera más crudo, más real. Las sombras eran duras, definidas. Cada mirada era una cuchilla, cada risa, una piedra. Y él era grande, fuerte, seguro de sí. Se sentía dueño de ese lugar, de mí, de todos. Era el tipo de persona que nunca había tenido que preguntarse si lo que hacía estaba bien, porque nadie se lo había cuestionado antes, porque todos habían callado, como yo. Hasta entonces, me ordenó que me arrodillara, que ladrara.
como si mis años de lucha se pudieran borrar con una risa viral, como si mi cuerpo existiera solo para alimentar su ego. En ese instante, sentí que algo dentro de mí se partía, pero no fue miedo. Fue una barrera. Una que me había protegido demasiado tiempo. Demasiado bien. Recordé mis entrenamientos, las madrugadas antes del colegio, las noches enteras en almacenes viejos, las peleas que no dejaban cicatrices visibles, pero sí me enseñaron cómo leer una postura, cómo calcular un ángulo, cómo usar la fuerza del otro contra sí mismo. Recordé por qué empecé. No por gloria, no por dinero, sino porque necesitábamos sobrevivir. Porque Andrés no podía esperar a que el sistema lo salvara. Porque la vida nos había dado dos opciones: aprender a pelear o perderlo todo. Aquel gimnasio era otra jaula, otra forma de violencia. Pero ya no estaba dispuesta a fingir que no podía abrir la puerta. No me arrodillé por sumisión. Me agaché para estudiar su posición, su peso, su respiración. Sabía que su ego lo obligaría a hacer más, a ir más lejos, a fallar. Y falló. Cuando su pierna se alzó, yo ya no estaba allí. Me moví como el agua, como el viento, como me habían enseñado, como aprendí a ser. Su impulso se convirtió en su caída. Rodé, giré, me puse de pie. Y cuando nuestros ojos se encontraron, entendió que no era lo que pensaba, que nunca lo había sido, que me había visto tantas veces y aún así no me conocía. La multitud calló, no por respeto, sino por miedo, porque lo inesperado paraliza, porque lo desconocido asusta más que la violencia. Yo no necesitaba gritar, no necesitaba golpes, solo presencia, solo decisión. Él intentó recuperar el control. Llamó a sus amigos, 4 contra 1. Pero no era la primera vez que me enfrentaba a múltiples oponentes. No era la primera vez que usaba mi cuerpo como escudo, como herramienta, como lenguaje. Uno cayó por su propio impulso. Otros 2 chocaron entre sí. El cuarto dudó, y en la duda se quebró la estructura de poder que él representaba. No busqué dañar, solo detener. Solo mostrarles que no todos los silencios son sumisión, que no toda la fragilidad es debilidad, que no todo lo invisible está muerto. Cuando él intentó golpearme con todo su odio, me dejé rozar. No porque no pudiera detenerlo, sino porque elegí mostrarle que incluso entonces, yo era la que decidía. Y en esa decisión, encontré algo que había perdido hacía mucho tiempo. Mi voz. No hablé, no ladré, pero me levanté, y en ese gesto, dije todo lo que necesitaba decir. No, no más. Ese día, no gané una pelea. Tampoco busqué venganza. Solo dejé de esconderme. Y en ese acto simple y brutal, empecé a recuperar lo que me habían quitado. Mi nombre, mi fuerza, mi historia. Al día siguiente, el colegio entero sabía mi nombre. No porque quisieran, sino porque ahora les costaba olvidarlo. Emma Cifuentes ya no era esa sombra que se sentaba en la esquina del salón, ni la que evitaba levantar la mano por miedo a ser vista. Yo era la que se negó a caer, la que no suplicó, la que giró como el viento y convirtió la violencia en reflejo. Pero con la visibilidad también llegaron los murmullos, las miradas, las suposiciones. Algunos decían que todo había sido suerte. Otros juraban que llevaba años entrenando en secreto. Incluso hubo quien inventó que yo era parte de una red ilegal de peleas. Lo gracioso era que no estaban tan lejos de la verdad, aunque nunca se imaginarían por qué. No era fama lo que buscaba, ni justicia, solo espacio. Un respiro, un rincón en el que no tuviera que justificar por qué me callaba o por qué no encajaba. Pero Monteclaro no ofrecía eso a gente como yo. Aquí, ser diferente era un pecado. Y ser mujer, silenciosa y fuerte, era doble castigo. Me preguntaban por qué nunca había dicho nada. ¿Por qué no había pedido ayuda?
como si alguna vez alguien realmente hubiera querido escucharme. Como si en esta ciudad las instituciones no se doblaran con el viento, cuando el viento sopla desde los apellidos poderosos. Yo sabía quién era el chico que intentó obligarme a humillarme. Sabía quién era su familia. Sabía lo que representaba. Y también sabía lo que arriesgaba al enfrentarme a él. Pero no me importaba. No más. Porque cuando uno ha peleado en sótanos mal iluminados, respirando el sudor ajeno, esperando que el cuerpo no ceda antes del grito del árbitro, la idea de perder el respeto de personas que jamás te respetaron en primer lugar se vuelve irrelevante. Ese día no volví directo a casa. Caminé sin rumbo por calles que conocía desde niña, pero que de pronto parecían distintas. Monteclaro no había cambiado, pero yo sí. Y eso hacía que todo lo demás se sintiera torcido. Las aceras donde solía esconder mis lágrimas ahora eran testigos de mis pasos firmes. Las paredes con grafitis tristes ahora parecían aplaudir en silencio. Los postes de luz ya no me daban miedo. Recordé la primera vez que llevé un moretón a la casa. Tenía 13 años. Mi madre no preguntó. Solo me miró y suspiró. Había aprendido, como muchas otras, a no meterse. A confiar en que el mundo no se caería por una herida más. Pero esa noche, mientras dormía, la escuché llorar. No porque no supiera qué hacer, sino porque sabía que no podía hacer nada. Entonces entendí que si yo no me protegía, nadie más lo haría. Y empecé a buscar respuestas, donde otros encontraban desesperación. Así conocí a Mario. Un entrenador viejo, con las manos llenas de cicatrices y los ojos como de vidrio empañado. Él no me preguntó por qué quería aprender a pelear. Solo me dijo que tenía que llegar temprano y no hablar mucho. Me enseñó a resistir el dolor, a respirar cuando todo arde, a calcular sin pensar. Me enseñó que la fuerza no está en los músculos, sino en la voluntad. Pero sobre todo, me enseñó a no odiar a quien golpea, sino a entender por qué lo hace. Por eso no odiaba al chico del gimnasio. No lo admiraba. Tampoco lo perdonaba. Pero no lo odiaba. Porque entendí que hay quienes nacen con el mundo a los pies y nunca aprenden a caminar. Y cuando tropiezan, aplastan a los que tienen cerca, solo para no sentirse menos. No volví a entrenar esa semana. No porque tuviera miedo, sino porque necesitaba silencio. Mi cuerpo estaba bien, pero mi mente temblaba. Las miradas en los pasillos eran como cuchillas nuevas, diferentes. Antes me ignoraban. Ahora me examinaban. Antes era invisible. Ahora, una amenaza. Los profesores no sabían cómo tratarme. Algunos me daban palmaditas forzadas en la espalda. Otros evitaban hacerme preguntas en clase. Uno incluso insinuó que debería disculparme por haber causado disturbios. No respondí. No valía la pena. Ya no tenía que explicar quién era. No a ellos. Lo más duro no fue la reacción de los demás. Fue mirar al espejo y no reconocerme. Ya no era solo Emma, la hija de Marta, la hermana de Andrés. Era también alguien más. Alguien que había sido descubierta. Y eso me asustaba. Porque el anonimato, aunque doloroso, era un escudo. Y ahora estaba expuesta. Empecé a recibir mensajes anónimos. Algunos me felicitaban. Otros me insultaban. Algunos me pedían que los entrenara. Otros decían que yo era un fraude. Al principio los leía todos. Luego los borré sin abrirlos. Entendí que no necesitaba confirmar nada, ni defenderme. Mi historia estaba escrita en cada cicatriz, en cada músculo que había construido cuando todos dormían. Mi hermano no sabía lo que había pasado, o eso creía yo. En realidad, lo sabía todo, a su manera. Con sus ojos cansados y su voz suave, me dijo más de una vez que yo era su heroína. No por pelear, sino por seguir, por no rendirme, por no dejar que el mundo me convirtiera en lo que me hicieron. Y tenía razón. Esa noche, después de caminar sin rumbo,
Llegué al hospital. Andrés estaba dormido, conectado a esos cables que parecían robarle la vida lentamente. Me senté junto a su cama. Le tomé la mano. Sentí el calor en sus dedos, aún frágil, pero presente. Y entendí que todo tenía sentido solo si él seguía sonriendo, si seguía soñando. Entonces lo decidí. No volvería a esconderme. No por miedo, no por estrategia, sino porque alguien tenía que demostrar que ser invisible no significa ser débil, que el silencio no es sumisión, que hay fuerzas que no se ven, pero que sostienen el mundo, y si nadie más iba a hacerlo, entonces yo lo haría. Nunca había sido tan consciente de mis pasos como esa semana. Sentía el suelo bajo mis pies, como si caminara sobre una cuerda tensa. No era el miedo lo que me hacía temblar, sino la certeza de que todo había cambiado. Ya no podía fingir. Ya no podía volver a ser nadie. El colegio se había convertido en un escenario extraño. No porque fuera nuevo, sino porque mi papel dentro de él ya no era el mismo. Antes pasaba desapercibida. Ahora, cada vez que giraba en una esquina, alguien se detenía. Bajaban la voz. Se hacían a un lado. Me observaban como si esperaran que hiciera algo extraordinario, como si estuvieran esperando el momento exacto en que me quebraría. Pero no lo haría. No otra vez. El silencio que me rodeaba ya no era indiferencia. Era tensión. Expectativa. Como cuando la tormenta todavía no cae, pero todos pueden oler la lluvia en el aire. Había alumnos que me miraban con respeto, otros con temor, algunos con envidia, la mayoría, con esa mezcla incómoda de curiosidad y culpa. Como si quisieran preguntarme algo, pero no se atrevieran. Como si supieran que hicieron mal, pero no supieran cómo repararlo. Yo no los culpaba. Tampoco los perdonaba. No los necesitaba. Había aprendido que esperar justicia de quienes siempre fueron testigos silenciosos era una forma lenta de morir. Ellos solo actuaban cuando alguien abría el camino. Yo lo había hecho. Que siguieran o no, ya no dependía de mí. Mi cuerpo, aunque entero, estaba cansado. No por el esfuerzo físico, sino por la carga invisible que ahora arrastraba. Cada paso pesaba más. Cada mirada dejaba una marca. Y sin embargo, había en mí una calma que nunca antes había sentido. Como si por fin estuviera habitando mi propio cuerpo. Como si ya no necesitara esconderme detrás de la vergüenza. La directora del colegio me pidió verme en privado. Quería hablar del incidente, como lo llamaba ella, con palabras suaves que no rozaran la violencia real. Me dijo que era importante mantener la paz institucional, que debía entender las consecuencias, que lo mejor era que todo quedara en el pasado. Asentí sin oponerme. No porque estuviera de acuerdo, sino porque ya no me importaban sus discursos. Había comprendido algo más profundo que las reglas del colegio. Que quienes hablan de paz sin justicia no buscan equilibrio, solo silencio. Esa tarde, volví al lugar donde todo había comenzado. El viejo almacén donde Mario me entrenaba seguía igual, húmedo, oscuro, con el olor característico de metal oxidado y piso sucio. Estaba vacío. Él ya no estaba. Se había ido meses atrás, sin aviso. Dicen que se cansó del mundo, o que alguien lo asustó. Nadie lo supo con certeza. Yo solo sabía que me dejó una llave y una frase escrita en un pedazo de cartón. Tu pelea no está aquí. Está allá afuera. Tenía razón. Ya no necesitaba ese espacio para saber quién era. Ya no necesitaba el sonido de los puños golpeando sacos para sentirme fuerte. Porque entendí que la verdadera fuerza no estaba en el impacto, sino en la elección de cuándo y por qué levantar los brazos. Y sobre todo, cuándo no hacerlo. Por primera vez en años, respiré sin sentir que algo me apretaba el pecho. Recordé las veces que caminé por esos pasillos con la cabeza baja, deseando que nadie me notara. Los días en que escondía las manos con vendas bajo el suéter, esperando que nadie preguntara por qué.
Los momentos en que lloraba en silencio porque ganar una pelea no significaba ganar mi lugar en el mundo. Detrás de todo ese miedo, de todos esos intentos por hacerme invisible, siempre estuve yo, entera. Cansada, sí, pero completa. Y esa conciencia, ese descubrimiento, me dolió más que cualquier golpe, porque me obligaba a aceptar que había vivido demasiado tiempo huyendo de mí misma. Mi hermano seguía luchando. Cada análisis, cada medicamento, cada noche en vela. Él no se rendía. Y si él podía seguir adelante, yo también. Por él, por mí, por la niña que fui y que nadie defendió. Por las otras niñas que aún caminaban por los pasillos, con los ojos en el suelo, creyendo que su voz no valía. Por las que todavía no sabían que el miedo no tiene que ser eterno. Esa noche, sentada frente al escritorio de mi cuarto, abrí un cuaderno nuevo. Lo había comprado meses atrás, con la intención de escribir lo que sentía, pero nunca lo usé. Me daba miedo enfrentar las palabras. Esta vez no. Escribí mi nombre en la primera página, Emma Cifuentes. Luego, una frase. No soy lo que me hicieron, soy lo que elegí ser después. Y entendí que no necesitaba que nadie más lo reconociera, porque yo ya lo sabía. Todo en Monteclaro seguía igual, pero yo ya no caminaba igual por sus calles. Había una firmeza nueva en mis pasos, no por arrogancia, sino por necesidad. Después de tanto tiempo fingiendo ser pequeña, ya no podía encogerme otra vez. Era como si algo se hubiera desbloqueado, algo que había estado allí desde siempre, esperando que me atreviera a mirarlo de frente. Pero con la firmeza también llegó la reacción. Porque cuando una persona deja de agachar la cabeza, quienes estaban acostumbrados a verla rendida, sienten que algo se desordena. Y los que viven del orden que impone el miedo, no toleran el ruido del cambio. Los primeros en reaccionar fueron los que antes solo observaban. No los que se reían, ni los que grababan, sino los silenciosos, aquellos que se escudaban en la neutralidad. Empezaron a murmurar que me creía más que los demás, que estaba buscando atención, que seguramente todo había sido un montaje. Algunos incluso decían que debía tener ayuda de afuera, que una chica como yo no podía haber hecho todo eso sola. Era curioso cómo preferían creer en teorías absurdas antes que aceptar que habían subestimado a alguien. Pero yo ya no necesitaba que me creyeran. Cada rumor era una confesión, una forma de decir que les dolía que su mundo se tambaleara, porque una de las invisibles había aprendido a hablar con el cuerpo, con la presencia, con la elección de no rendirse. Lo que más les molestaba no era mi fuerza, sino que no la usara para vengarme, que no gritara, ni buscara castigo, que no jugara su mismo juego, porque sabían que si hubiera querido, podría haberlo hecho. Y ese poder que no se ejerce con violencia es el que más incomoda. Un día, encontré pintado en la puerta de mi casillero algo que no repetiré. Fue un intento patético de intimidación. La pintura roja, mal trazada, goteaba como sangre falsa. Alguien quería que tuviera miedo, que retrocediera, que entendiera que aún había jerarquías, aún había quienes creían tener el control. No me molestó el mensaje. Me molestó la intención de reducirme de nuevo. Pero no les di el gusto de responder. Limpié el casillero y seguí mi día. Otra vez, en la biblioteca, dejé mis cosas unos minutos para ir al baño. Al volver, mis cuadernos estaban empapados. Sabía quién había sido. No tenía pruebas, pero lo sabía. Y aún así, no los enfrenté. No porque no pudiera, sino porque entendí que responder a cada provocación era dejar que me arrastraran a su terreno. Y yo ya no pertenecía allí. Había aprendido a elegir mis batallas. Había peleado por necesidad, no por orgullo. Había derribado cuerpos mucho más grandes que los de mis compañeros de colegio. Pero sabía que las peleas más importantes no se libran con los puños. Se libran cuando decides no convertirte en lo que ellos esperan, en lo que ellos temen, en lo que ellos ya son.
Mi hermano seguía aferrándose a la vida. Y cada día que abría los ojos con esa sonrisa frágil pero auténtica, me recordaba por qué valía la pena todo esto. Porque mientras el mundo se preocupaba por sus reglas torcidas, por sus códigos de miedo, él luchaba contra algo mucho más real. Y aún así, nunca se quejaba. Un viernes por la tarde, al salir del colegio, me encontré con algo que no esperaba. Una nota, pegada en mi bicicleta. Decía una sola frase escrita con letra temblorosa. Gracias por mostrarme que se puede. No había nombre, no había firma, solo esas palabras. Pero eso bastó. Porque supe que alguien me había visto. No en medio del gimnasio, ni en los videos que circulaban, sino realmente visto. Había entendido que lo que hice no fue un acto de fuerza, sino de resistencia, de fe. Y en ese pequeño gesto, encontré la confirmación de que no estaba sola. Que incluso en medio de un entorno hostil, había otros que también esperaban una chispa para atreverse. Otros que, como yo, habían sido empujados al silencio. Y si podía ser esa chispa para alguien, entonces todo valía la pena. Decidí volver al viejo almacén. Esta vez, no para entrenar sola, sino para pensar en algo más. Algo que pudiera trascender la pelea. Algo que enseñara a otros lo que yo había aprendido en el camino más difícil, que no necesitas ser grande para ser fuerte, ni ruidoso para ser escuchado. Me senté en el suelo de cemento, como tantas veces antes. Cerré los ojos y me vi en aquel gimnasio, de rodillas, con todos mirando. Pero esta vez, no sentí vergüenza. Sentí orgullo. Porque no me rompieron. Porque no me fui. Porque conté hacia atrás, y cuando llegué a 0, decidí levantarme. No por rabia, no por revancha, por mí. Y si eso incomoda a quienes me subestimaron, que tiemblen. Porque no vine a pelear por poder, sino a mostrar que nunca debieron creer que podían borrarme. Nunca supe cuánto pesaba la dignidad, hasta que me tocó sostenerla sola. No es ligera, no es cómoda, y a veces da miedo cargarla cuando todos alrededor intentan robártela sin decir una sola palabra. Pero es lo único que me ha salvado de convertirme en lo que el mundo esperaba de mí. Había días en los que no quería salir de la cama, no por cansancio, sino por el agotamiento emocional de sostener una identidad nueva en un entorno que aún deseaba que yo desapareciera. Ser fuerte cuando nadie te acompaña es como gritar en el vacío. Nadie te responde, pero igual lo haces, porque no sabes vivir de otra manera. La nota anónima que encontré en mi bicicleta no fue la única. Con el tiempo, otras aparecieron. Algunas con mensajes torpes, escritas a lápiz en hojas arrancadas de cuadernos. Otras dejadas entre mis libros en la biblioteca, como si alguien tuviera miedo de ser visto reconociendo que también sentía miedo. No respondí ninguna. No sabía quiénes eran. Pero cada una de esas palabras construyó algo que no había tenido antes. La certeza de que mi historia estaba sirviendo para otros. De que mi voz, aunque callada, estaba generando eco. Me pidieron que diera una charla para estudiantes de cursos menores sobre resolución de conflictos. Supuse que era una forma elegante del colegio de exhibirme como trofeo. Querían mostrarme como ejemplo, como historia de éxito. Lo consideré por un momento. Luego lo rechacé. Porque yo no era un ejemplo. No todavía. No cuando aún estaba aprendiendo a sanar. Preferí enfocarme en algo más concreto. Con el permiso de la dirección, empecé a usar el almacén abandonado, el que había sido mi refugio, como un espacio para enseñar defensa personal. Solo para chicas, al principio. Luego, cuando algunos chicos me lo pidieron con humildad y sin prepotencia, abrí las puertas para todos. No era un lugar profesional. No había colchonetas nuevas, ni equipos brillantes. Solo el mismo piso duro, los mismos muros grises, y una pizarra vieja donde escribía frases que me había repetido durante años. La fuerza se usa para proteger,
no para dominar. No se enseña a pelear para pelear mejor, sino para no tener que hacerlo. Cada vez llegaban más. No buscaban volverse fuertes para golpear. Querían aprender a no tener miedo. Y yo entendía eso mejor que nadie. El miedo te encierra en una celda sin barrotes, pero con un candado que solo tú puedes abrir. Y yo ya había perdido demasiados años con la llave escondida en el bolsillo. Mientras tanto, mi hermano seguía avanzando. Lento, pero firme. Su cuerpo aún frágil, su risa aún viva. Me mandaba dibujos hechos desde su cama, caricaturas torpes de mí con guantes de boxeo y capa de superhéroe. Me hacían reír. No por el trazo, sino por el amor que contenían. Él no necesitaba entender la profundidad de mis batallas. Le bastaba saber que su hermana no se rendía. Un día, llegó una notificación oficial. El chico del gimnasio, aquel que intentó convertirme en espectáculo, había sido sancionado. No expulsado, solo trasladado. Decían que no podían hacer más, que no había pruebas suficientes, que él también tenía derecho a una segunda oportunidad. No sentí rabia. No esperaba otra cosa. Lo que me dolió fue ver cómo el sistema aún temía más a los escándalos que a la injusticia. Pero no necesitaba que lo castigaran. Ya no. Porque él había perdido algo que no se recupera, el poder sobre mí. Y eso era suficiente. Las clases en el almacén se convirtieron en rutina. No enseñaba técnicas espectaculares, ni hablaba de campeonatos. Enseñaba cómo caer sin romperse, cómo respirar cuando duele, cómo pararse cuando el cuerpo no quiere. Y poco a poco, vi cómo los ojos de quienes me rodeaban empezaban a cambiar. Donde antes había miedo, ahora había respeto. Donde antes había indiferencia, ahora había reconocimiento. Donde antes solo había un rostro al fondo del aula, ahora había alguien que inspiraba a otros a levantar la mirada. No me volví popular. No lo buscaba. Pero ya no era invisible. Ya no me evitaban. Y eso, en Monteclaro, era un cambio enorme. Empecé a recibir invitaciones a participar en proyectos comunitarios. Me ofrecieron hablar en una emisora local. Me propusieron organizar talleres con apoyo institucional. No acepté todo. Seleccioné con cuidado. Porque no quería que mi historia se usara para decorar folletos. No quería que convirtieran mi dolor en eslogan. Solo quería seguir construyendo un espacio donde la dignidad fuera más importante que la reputación. La verdadera transformación, sin embargo, no ocurrió en el colegio ni en el almacén. Ocurrió en mí. En el momento en que dejé de esperar reconocimiento y entendí que lo que vale no es quién te aplaude, sino qué haces cuando nadie mira. Me vi reflejada en los ojos de una chica nueva que llegó una tarde a entrenar. Callada, delgada, con los hombros hacia adentro y los zapatos desgastados. No preguntó nada. Solo me siguió en silencio. Y al final de la clase, cuando todos se habían ido, me miró. No dijo nada. Pero en su mirada había algo que reconocí. Esa mezcla de miedo y esperanza que alguna vez yo llevé clavada en la piel. Le sonreí. Ella bajó la mirada. Pero volvió a la semana siguiente. Y supe que eso era lo que importaba. No las peleas que gané. No las veces que no me quebré. Sino que, después de todo, aún pudiera mirar a alguien y ofrecerle algo que no se compra ni se impone. El permiso de creer que es posible levantarse. Que es posible reconstruirse sin convertirse en piedra. Porque lo que se levanta con dignidad no se tumba con golpes. El día en que mi hermano sonrió sin dolor por primera vez en meses, entendí que la vida no siempre te recompensa con premios ni reconocimientos, pero a veces te devuelve lo que creías perdido: la calma. Verlo reír con la cara llena de luz fue más impactante que cualquier victoria en los almacenes, más fuerte que cualquier ovación silenciosa en el gimnasio. Había algo distinto en su mirada, como si el sufrimiento no lo hubiese aplastado, sino pulido, como si llevar el cuerpo herido lo hubiera vuelto más humano,
más sabio, más presente. Y yo, que había peleado con todo para no verlo desaparecer, por fin respiraba sin miedo. Ese mismo día, recibí una carta que me hizo detenerme. Era de una universidad. No una cualquiera. Una de esas que, en mi infancia, solo aparecían como nombres lejanos en los periódicos, en los sueños de otros. No entendía por qué me escribían. Pensé que era un error, pero al leer la carta completa, supe que no. Me ofrecían una beca. No por notas, ni por campeonatos. Por un ensayo que envié a escondidas. Una noche en que la desesperación me obligó a escribir, a vaciarme. En ese ensayo hablé de mi historia. No con detalles de golpes ni entrenamientos. Hablé del silencio. De cómo el miedo tiene muchas formas, y de cómo aprender a enfrentarlo es la más valiosa de las disciplinas. Hablé de lo que significa sostenerse sin ser vista. De lo que cuesta mirar al mundo cuando el mundo te ha ignorado tanto tiempo. De lo que implica elegir la fuerza, no para dominar, sino para cuidar. Lo envié sin esperanza. Y aún así, alguien lo leyó. Alguien lo entendió. No lloré al leer la carta. Solo me quedé quieta. Como cuando termina una pelea larga y no sabes si ganaste hasta que el otro no se levanta. Como cuando el cuerpo sigue tenso, esperando el próximo golpe, pero solo encuentra silencio. Ese día no fui al colegio. Caminé sin rumbo por Monteclaro. El mismo recorrido de siempre, pero distinto. Porque por primera vez ya no sentía que la ciudad me aplastaba. Era yo quien la atravesaba con pasos tranquilos, sin miedo, sin prisa, con la certeza de que algo se había cerrado. Pasé frente al almacén. El lugar estaba vacío, cerrado, silencioso. Ya no lo necesitaba, porque lo que me dio ese espacio, ahora lo llevaba conmigo. Ya no estaba en las paredes, ni en los sacos viejos, ni en la pizarra. Estaba en mis manos, en mis piernas, en mi pecho, en la voz que ahora sabía usar incluso sin hablar. En el colegio, todo seguía su curso. Algunos ya no me saludaban. Otros intentaban acercarse con torpeza. Yo no guardaba rencor, pero tampoco me obligaba a complacer. Aprendí a cuidar mi energía, a elegir con quién compartirla. Aprendí que no todo el mundo merece acceso a tu historia. Algunos solo merecen verte seguir adelante. El muchacho que me había querido someter seguía fuera. Su familia, poderosa como era, logró que evitara sanciones más graves. Pero su reinado se había terminado. Ya no quedaba miedo que lo sostuviera. Y eso era más castigo que cualquier expediente disciplinario. Mi grupo de defensa personal creció. Lo que comenzó con 3 chicas tímidas, se transformó en una clase constante, diversa, unida por algo más que el deseo de golpear. La necesidad de sentirse seguras. Les enseñé lo que sabía. Les compartí lo que aprendí. Pero también aprendí de ellas, de sus heridas, de sus luchas, de sus silencios. Un día, me preguntaron si era cierto que nunca había perdido. Me detuve antes de responder, porque entendí que esa era la pregunta equivocada. No se trata de cuántas veces caí, ni cuántas veces gané. Se trata de lo que decidí hacer con cada derrota, con cada golpe, con cada noche en que me creí rota. Perdí muchas veces, cuando dejé que me callaran, cuando creí que valía menos, cuando me escondí en el fondo del salón, esperando que nadie me hablara. Perdí cuando usé la fuerza para sobrevivir, pero olvidé que también servía para sanar. Pero luego, poco a poco, empecé a elegir distinto. Elegí ser fuerte, pero no para herir, para proteger, para resistir, para mostrar a otros que no se necesita venganza para sanar, que a veces, la mayor muestra de poder es no devolver el golpe. Un año después, vi a uno de mis antiguos compañeros en un parque. Me reconoció. Me evitó. Bajó la mirada. Y supe que no necesitaba decirle nada. Que ya todo estaba dicho. No con palabras, sino con actos.
Mi hermano mejoró. No del todo, pero lo suficiente para volver a casa, para comer en la misma mesa, para bromear como antes. Cada carcajada suya era una victoria más, una razón más para haber elegido el camino difícil. La noche antes de irme a la universidad, me senté sola en mi habitación. Miré todo lo que dejaba atrás. No solo objetos. Dejaba versiones de mí que ya no volverían. Dejaba el miedo. Dejaba la vergüenza. Dejaba el eco de las risas crueles en los pasillos. Y me llevé lo único que importaba. La certeza de que había sobrevivido sin convertirme en ellos. No me fui como una campeona, ni como una heroína. Me fui como alguien que había aprendido a cuidarse, a proteger sin atacar, a enseñar sin gritar. Me fui como alguien que entendió que la mayor forma de resistencia es existir con dignidad, aun cuando todo conspira para borrarte. Al final, no fui un mito, no fui un secreto. Fui una chica como muchas, una que se cansó de tener miedo, una que eligió ser fuerte, pero no para lastimar, para cuidar, para sanar, para quedarse de pie, incluso cuando todo intentaba derribarla. Y eso, entendí, era suficiente.